¿El comienzo de qué? De cualquier cosa, de cualquier proyecto, de cualquier decisión. Donde empiezan las cosas, el inicio. Dicen que si un árbol empieza a crecer torcido, termina torcido. Y si no lo enderezamos, cuando empieza a crecer, ya grande no se va a poder enderezar. Amén. Entonces, este es el inicio, este es el arranque, es la introducción del pueblo de Israel a la tierra prometida. Amén. Todos conocen la historia del pueblo de Israel que fue esclavo en Egipto. Dios levantó un libertador llamado Moisés para que sacara a su pueblo de Egipto. Con poder y señales Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dios le demostró a su pueblo que Él era el verdadero Dios. ¿Con qué? Con señales, milagros y prodigios. Y el pueblo creyó en ese Dios. ¿Amén? Hay unos que le dicen al Dios no conocido, porque nunca lo habían visto, solo lo oían. Su palabra venía de generación en generación. Entonces, la palabra de Dios dice en el verso 6: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Es el comienzo. Dios les presenta los estatutos, los mandamientos, los decretos, las órdenes, las leyes, porque Dios les dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y Él es un Dios, Él es un rey. Él iba a poner sus leyes, sus estatutos, sus decretos, y Él las puso. ¿Y esas eran para qué? Para obedecerlas. Porque ahí dice: para que las pongáis por obra, en el texto que estamos leyendo. ¿Para qué son los mandamientos? Solo 2 personas saben que los mandamientos son para ponerlos por obra. Ay, Dios mío. ¿Para qué son los mandamientos? Para hacerlo. O una vez más, y escúchese usted lo que está diciendo, para que allá afuera usted se recuerde para qué son los mandamientos. ¿Para qué son los mandamientos? Para ponerlos por obra. ¿Todos conocen los mandamientos? Los 10 mandamientos, estatutos, decretos, leyes, reglas. Hay muchas cosas que Dios le explicó a su pueblo que podían hacer y que es lo que no debían hacer. Amén. Entonces, una de las bendiciones que el pueblo de Dios debe de tener es conocerlos, para poder saber qué es lo que va a obrar. Por eso dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra. Yo voy iluminando en este mundo en medio de tinieblas, y lumbrera es a mi camino, como un sol. Lumbrera es a mi camino, y yo con la palabra de Dios puedo ver alrededor. Amén. Porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es bendición, la palabra de Dios es vida eterna. Amén. Porque ella da testimonio del Hijo de Dios, y el Hijo de Dios es el único Salvador. Últimamente ya se me pegó ese dicho de decirles: si hallas a Jesús el Salvador, no lo dejes, porque ya no hay otro, ya no tienes a dónde ir. Puedes dejar la iglesia, puedes cambiar de religión, de denominación, pero de Salvador no te puedes cambiar. A Él oye todo lo que Él te diga. Busca en su palabra la bendita, la verdad, y Él te va a abrir las puertas del reino de los cielos. ¡Aleluya! Entonces, el comienzo, este fue el comienzo. Entonces, ¿por qué cuando Jesús vino el pueblo estaba tan desviado de la verdad? Porque su comienzo no fue bueno. Porque ellos no hicieron lo que Dios les dijo. Así ustedes, cada uno de ustedes es un comienzo. Porque nunca es tarde para empezar. Tú eres el comienzo de la bendición de tu generación. Tú eres el inicio. Tú tienes que honrar eso. Por ti la bendición ha llegado a tu alma, a tu cuerpo, a tu ser,
a tus huesos, a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Ese es el comienzo. De eso estamos hablando y de eso les voy a ir explicando más. Porque estaba yo en la salida del aeropuerto donde salen todos los que vienen de viaje. Usted si ha tenido la oportunidad de fijarse, de estar ahí, no, yo sé que en alguna ocasión estuvieron por ahí, pero si se han prestado la atención en el semblante, en el rostro que trae la persona que va bajando del avión y viene después de unas vacaciones. Vienen contentos, felices, alegres, una sonrisa de oreja a oreja, un color diferente. Si iban amarillos, ya regresan rosaditos. Ya. Entonces todos parecen personas buenas. Y yo noté el semblante y digo, qué alegres vienen esto, como que vinieron de vacaciones de otros países, de gastar mucho dinero. Y digo yo, parecen personas buenas. Y decía yo, Señor, ¿será que alguno de estos se va a ir al infierno? ¿O será que alguno de estos se va a ir al cielo? ¿O será que alguno de estos es cristiano? ¿Por qué? ¿Por qué no conocen algunos la palabra de Dios? Porque no les enseñaron. ¿Por qué algunos ahí los miraban puros santitos? No tenía yo nada que juzgarles. Pero ¿por qué afuera son personas malvadas, pecadoras, blasfemas, desobedientes? Ahorita de ustedes no sé cómo calificarlos, no los veo ni muy contentos ni muy enojados, los veo serios. Amén. Entonces, ¿de quién fue la responsabilidad de no enseñarles a esta persona? ¿Te estás dando cuenta del comienzo? Ya vamos a seguir leyendo y vamos a ir entendiendo más. Pero yo digo, si yo no le enseño a mi familia, a mis hijos, estos van a tener hijos, y los otros hijos. Y si los otros de más adelante ya no son cristianos, ¿qué pasó? ¿A dónde se rompió la cadena? Entonces tengo una gran responsabilidad. Por eso le digo a cada uno de ustedes un comienzo. Es lo que a mí me toca hacer en lo que yo esté de vida en esta tierra. Yo le tengo que heredar eso a los que siguen y enseñárselos bien y explicarles bien para que ellos permanezcan en la verdad y ellos le enseñen a los que siguen y no se rompa la cadena de bendición. Entonces cada uno de nosotros es un comienzo. Cada uno de nosotros tiene una gran responsabilidad. Usted le tiene que transmitir al que sigue. Fíjense que un niño pequeño no sabe. Él no sabe. Él va a hacer lo que le digamos que haga. Si no le decimos lo que haga, nosotros somos irresponsables, egoístas, que no estamos sirviendo de bendición. Nosotros, ese niño Dios nos lo dio, es un alma. Me decía hermano Rubén, el padre es mejor a veces no ser padre, porque el padre va a ser maestro. Y el maestro, si no enseñara lo que va a enseñar, Dios se lo va a demandar. El padre es maestro, es sacerdote, es pastor. Últimamente he estado mucho viendo la publicación que dice, el primer ministerio es la familia. Y la Biblia lo habla también, dice, si no cuida la familia, ¿cómo has de cuidar el rebaño de Dios? No cuidan los tuyos, los que tienen tu sangre, mucho menos los que de lejos los conoces. Amén. Entonces, nosotros somos de bendición. Dios ha puesto algo en nuestras manos, en nuestra vida, algo especial. Cuando nosotros estamos adolescentes, aún tenemos ignorancia. Hacemos cosas por ignorancia, decisiones por ignorancia, que nos llevan muchas veces a fracaso. ¿Por qué? Porque no nos han explicado, no nos han enseñado. Pero si usted lo toma bien en serio y empieza a educar a los niños, el hermano Manuel estaba diciendo el otro día que estaban viendo predicaciones de niños así, que predican y cómo le echan ganas, mejor que yo.
Y ellos hablan y ellos le dicen la verdad. Impresionante. Ellos ya llevan eso. Dice la palabra de Dios, no yo, la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando él fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque fue instruido. Instruye al niño en su camino. No lo dejes que crezca como él quiere. Él no sabe. Él no sabe. Nosotros sabemos. De una barbería donde voy yo dice: no dejen jugar los niños. Los niños no saben, usted sí. ¿Por qué? Porque los adultos somos responsables de los niños. En la salvación es lo mismo, en el evangelio es lo mismo. Nosotros vamos a enseñarle, pero nosotros vamos a cuidarnos de nosotros, no romper esa cadena de bendición. Más bien cortar las maldiciones que nos han heredado nuestros padres. Porque hemos heredado maldiciones muchas veces, de vicios, de muchas maldiciones. La palabra de Dios habla de eso. Nosotros sabemos, y en los espirituales nos empiezan a enseñar las fuerzas que hay que operan, que muchas veces vienen de atrás de actos, de hechos, actos que hicieron nuestros padres que no fueron correctos. ¿Por qué? Porque nadie les enseñó. Ahora nosotros que hemos venido de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, ya podemos enseñar la luz. Amén. Que es la palabra de Dios. Entonces Moisés le empieza a hablar y le dice: estos son los estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Hay que enseñar los mandamientos, hay que enseñar lo que la palabra de Dios dice, para que los pongamos por obra. Ahí está la bendición. Dice una hermana: nosotros debemos de ser gente de justicia. La justicia debe ir por delante. Debemos de ser diferentes para arrebatar el reino de Dios. Amén. Aquí venimos a que se nos enseñe a aprender. ¿Qué voy a hacer? Diga usted: voy a ser. Diga: voy a ser persona de justicia. Amén. ¿Qué van a hacer? Persona de justicia. Lo justo. Practicar justicia. Amén. El justo por su fe vivirá. Amén. Gloria a Jesús. Pasemos al verso 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo? Aprendiendo los mandamientos. Los mandamientos nos enseñan a tener temor de Jehová. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y empieza a decir que yo te mando a ti, a tu hijo y el hijo de tu hijo. El comienzo de una bendición grande a tu familia. Hay un pastor que se llama Abraham Pérez y él dice: yo soy hijo de pastor. Es una bendición grandísima. No tienes idea cómo me ha bendecido. Dice: es como sacarme la lotería sin haber comprado el billete. ¿Sabes tú, si tú caminas justamente, qué bendición estás dejando a tus hijos? Tus hijos van a vivir en bendición. Ya no va a haber enfermedad, no va a haber pobreza, no va a haber maldiciones, va a haber todo lo que Dios tiene para la vida de ellos. ¿Por qué? Porque tú luchaste un día para heredárselo, porque tú se los enseñaste. Tú no sabes si ese niño que está así, digamos que tú creciste medio chueco y de aquí para arriba está recto. Si este niño lo empiezas a crecer recto en el camino de Dios, este niño cuando esté grande, él te va a ser de bendición para ti. Él te va a ministrar a ti, te va a decir: confía mamá, confía papá. ¿Te acuerdas cuando me decías que Dios es grande, para siempre su misericordia? Que para que lo que los hombres es imposible, para Dios es posible.
Y el niño te va a empezar a bendecir, así como aquellos que han tenido hijos acá en este país y están esperando que tengan los 21 años y dicen, él me va a pedir a mí. Ya como no pudieron de abajo para arriba, ya mejor de arriba para abajo. No hubo quien me pidió que mejor que tenga 21 y él me pide a mí. Así este niño es una esponja que está absorbiendo todo lo que le estás enseñando. Yo miraba tanto esa caricatura de Goku que yo andaba en una lugar, cuando estaba chiquito, tenía como 10 años, 9, 10. Andaba yo tiraba así bolas de fuego en la mente, porque influenciado por el demonio. Nunca me puse a jugar a hacer culto, nunca me puse andaba yo en lo que miraba en la televisión. ¿Por qué? Porque ya me dejaban ver la televisión libremente. Amén. Sí, amén, porque yo créanme lo que les estoy contando, es mi testimonio. Dice la palabra de Dios, verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Oye bien, Israel, oye bien, Ministerio Carismático Rema. Escucha bien. La palabra de Dios dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Dice que la fe viene del oír y el oír por la palabra. Escucha bien. Y lo que escuches, hazlo, porque ahí está la bendición. Amén. Entonces Moisés empieza porque Moisés es el profeta que Dios levantó para su pueblo. ¿Qué es un profeta? El profeta es el que oye la voz de Dios y se lo transmite al pueblo. Entonces tú puedes ser profeta para tu iglesia, para tu familia, para ti mismo. Escucha la voz de Dios. Dios te va a decir qué debes de hacer. Amén. Yo cuando quiero escuchar la voz de Dios, abro la palabra de Dios y empiezo a oír. Porque Pedro también dice, tenemos la profecía, la palabra profética más segura, al cual hacéis atentos, haces bien al estar atentos a ella. Amén. Lee la palabra de Dios. Que se vaya esa pereza de que no quiere leer la palabra de Dios. Interésate en la bendición. Interésate en la bendición, porque en la palabra de Dios está la bendición. Alábale porque Él vive. Alábale porque Él vive. Alábale porque Él está vivo. Amén. Resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Se sentó a la derecha de Dios Padre, y por su obediencia y por su fe se le dio dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que bajo ese nombre se arrodille toda rodilla, se doble toda rodilla. Perdón si digo las palabras al revés, pero me salen al revés. Gloria a Jesús. Oye bien, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Es que, hermano, por eso le digo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque se necesita un gran esfuerzo para poner estos mandamientos por obra. Un gran cuidado, porque dice, cuida de ponerlos por obra, porque con poquito que ya no venimos a la iglesia, ya andamos inventando otras cosas allá afuera. Con poquito que dejamos de oír alabanzas, ya empezamos a cantar otra, que no es alabanza, ya empezó la de la novela. Hay que tener cuidado. La palabra de Dios también dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y nosotros también somos esponjas. Lo que absorbemos allá, eso es lo que exprimimos. Si una esponja la metes en agua, cuando la aprietas, agua. La metes en aceite, cuando la aprietas, aceite. La metes en vino, la aprietas, vino. Así somos nosotros. Si andamos afuera, cuando venimos y nos aprieta, luego sale lo que hemos aprendido. Y luego el oro, cuando nos damos cuenta que es oro, cuando lo ponemos en el fuego. Mientras tanto puede brillar y puede ser fantasía. Entonces así cada uno de nosotros
Llenémonos de la palabra de Dios para cuando venga la prueba demostremos que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Sí? Porque ahí está la bendición. ¿Y cuántos quieren bendición? Vuelva a decir conmigo, yo quiero bendición. ¿La quiere o no la quiere? Yo quiero bendición. Ponga por obra los mandamientos, decretos y estatutos que Jehová tu Dios te ordena hoy. Amén. Verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Oiga bien, Jehová nuestro Dios uno es, y a Él lo amarás de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Entrégate totalmente a Dios, porque Dios es un Dios celoso y Dios no quiere la mitad de ti, lo quiere todo. Cuando tú antepones todas las cosas, antepones a Dios ante todas las cosas, tú empiezas a vivir una vida diferente, tú empiezas a experimentar algo diferente. Cuando tú dices Dios es primero que todas las cosas, cuando tú le pides algo a Dios, Dios dice lo mismo, porque dice que con la medida que midamos volveremos a ser medidos. Lo que damos, eso recibimos. Entonces, si yo creo que Dios es el primero sobre todas las cosas, yo voy a creer que Dios cree que yo también soy el primero sobre todas las cosas. Así que si yo pongo a Dios en primer lugar, Dios me va a poner a mí en primer lugar. Cuando yo le pida, Señor, haz esto, Él lo va a hacer. Porque yo, la justicia por delante. Y la justicia, parte de la justicia es poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque no hay otro ser más alto, más poderoso que Dios. Entonces es justo ponerlo a Él en primer lugar, porque Él está en primer lugar. Cuando yo lo pongo en primer lugar, yo empiezo a vivir una vida confiando en Él. ¿Por qué? Porque lo que pienso es lo que vivo. Amén. Gloria a Jesús. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un Dios. ¿Sabe que yo invito personas a la célula que tengo el día jueves a las 7 de la tarde? Están invitados todos. Y hay unos que son católicos, la religión los tiene atados. No van a la iglesia católica, pero son católicos. Y eso no los deja ir a la célula, porque la célula es cristiana, evangélica cristiana, protestante, según ella. Entonces, yo los invito y la religión no los deja ir, porque a ellos les han enseñado que no les puede enseñar un hombre igual que ellos. Necesita quizás ser un sacerdote, ser virgen, no se sabe cuál, vestir bien, como vestiduras sacerdotales. Entonces, la religión te hace daño, pero Dios solo es uno. Cuando entendemos que Dios es uno, tú eres libre. No defiendes la religión, defiendes a tu Salvador, defiendes la verdad que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que amemos a Dios y a nuestro prójimo como nosotros mismos, y ahí estaremos haciendo toda la ley que profetizaron los profetas, amando a Dios y amando al prójimo. De ahí, como Dios, siendo sabio todos los mandamientos, sabía que lo estaba resumiendo en dos cosas: en amar a Dios y en amar al prójimo. Amén. Verso 6, ya estamos terminando, ya vamos en el 6, vamos a llegar al 9, son 3. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantares. A Josué le dijo: medita en esta palabra de día y de noche, porque solo así harás prosperar tu camino
Y por eso muchas veces no prosperamos, porque se nos dice, medita la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, y nosotros somos incrédulos. Pensamos que en la palabra de Dios no está la bendición. Pensamos que en la oración no está la bendición. Vamos por nuestra propia fuerza. En cuanto a la palabra de Dios, el principio de la bendición está en la palabra. En la palabra. Claramente, no sé si no me alcanza a entender de lo que estamos leyendo. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántos de nosotros le enseñamos a nuestros hijos? No me conteste, solo dígalo dentro de usted. No estamos para avergonzar a nadie ni a confrontar a nadie. Solo respóndase usted. ¿Cuántos de nosotros les enseñamos? ¿Cuántos de nosotros? Conozco una señora que tiene hijos y no se hace responsable de sus hijos, porque dice, ¿cómo me aburren estos niños? ¿Cómo me hostigan? ¿Cómo me da depresión? Ya no los aguanto. ¿A qué se puso a tener hijos y no les iba a dar atención? Si los hijos se van teniendo de a uno por uno, a no ser que se metió en un proceso de fertilización y Dios solo le mandó Dios 5, pero de a uno por uno, y hay que pensarlo, considerarlo bien, porque ese niño no solo va a nacer y va a quedar a la deriva. Necesita ser alimentado, cuidado, educado hasta los 18. Eso es todo el tiempo. Amén. Entonces, y estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Hay que repetirle estas palabras. Pero ¿cómo yo voy a repetir algo que no conozco? Necesito primero aprendérmelo yo, la palabra de Dios, y transmitirla a mis hijos, y hablarás de ella en tu casa, andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por eso también hay ese otro punto, tener amigos cristianos. Nosotros en el trabajo, como todos somos cristianos, pues palabra de Dios. Allá está, ahí te va la palabra, en forma de piedra, en pecho. Allá Dios un pañuelito para que te consueles. ¿Amén? Entonces, hay que hablar de la palabra de Dios en todo lugar. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Amén. Permiso. Amén. Cuando entiendas, lo creas, que Dios es número uno, vas a liberar una bendición sobrenatural sobre tu vida. Vas a empezar a ver cosas diferentes. ¿Cuándo? Cuando tú empieces a hacer. No a decir, dilas, pero hazlas. Porque ahí está la bendición de Dios. Si tú tienes una enfermedad, tú tienes que aferrarte de esta palabra. Como podemos decir neciamente. Si tienes una enfermedad y crees que Dios ya murió por esa enfermedad, crees que Dios ya te sanó, tú créelo y vívelo y recíbelo con fe. ¿Qué es fe? Algo que no se puede ver, pero se ve en lo espiritual. Algo que se espera, una seguridad de que Dios ya me sanó. Si tú te aferras de esa palabra, esta palabra no se puede caer al suelo. Si tú te agarras bien de ella, tú tampoco te vas a caer. Por eso invitamos muchas veces hermanos que vengan a dar testimonios, porque tú aprendes la forma de que Dios obra, creyendo en Dios. Porque hay que tener seguridad, confianza en Dios para recibir un milagro. Dios aleluya. Amén. Esta palabra tiene poder, esta palabra te bendice.
Pero cuando tú lo crees de todo corazón y lo vives, antepones a Dios entre todas las cosas. Dios es primero. Y tú vives para Dios. Hay cambios en nuestra vida. Aprendí algo esta semana. Hay una persona para cada espacio de esta banca. Hay una persona para cada silla. Hay una persona para cada silla. ¿Dónde están? No están aquí, pero hay una. Tu misión va a ser hallarla. Tu misión va a ser buscarla y traerla. Tú no sabes si hay un espacio para tu vecino. Necesitas ir y picarle a tu vecino. Cristo te ama, te invito a la iglesia. Si no viene, no era él. Quizás es el que vive con tu vecino. Ve, pícale, invítalo. Cristo te ama, te invito a la iglesia. Si no viene, no era él. Pero búscale, porque hay una persona para cada silla. ¿Y cuál es la misión? Nosotros traer esas personas. Ya lo empiezas a concebir. Hay una persona para cada silla. Tú eres el responsable. Dios ha puesto la responsabilidad en ti de que la traigas. No sé si alguno solo va a traer una y otro van a traer 10. Pero hay una persona. Búscale todos los días. En la iglesia hay una banca vacía y en el mundo existe una persona para esa banca. Tengo que buscarla. Y si no hay ni una, como dice Dios, habrá librado tu alma. El pecador va a morir por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Pero si tú vieres que viene la espada en contra del pueblo y tú no guardares la puerta de la ciudad y el atalaya se durmiera y no avisare, de todas maneras la ciudad va a ser sitiada y el que muera va a morir por su pecado. Pero yo demandaré la sangre del que muera del atalaya. Sabemos que viene juicio para este mundo, sabemos que hay un día estipulado que Cristo viene, sabemos que el que no se arrepienta va a ir al lago de fuego y azufre. Debemos de advertírselo a nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Sabe que se ha parado el ministerio de evangelismo los sábados? ¿Cuántos están orando por ese ministerio? No me digan. Respóndaselo usted. Yo sé que ustedes son buenos cristianos y que están orando, están haciendo fuerza al reino de las tinieblas, porque nuestro pastor, una de las cosas que nos enseña a ser guerreros, a hacer fuerza. Aunque vayas pasando por tu trabajo, pégale una al reino de las tinieblas. Amén. Aunque vayas para la tienda, pégale una al reino de las tinieblas. Cuando le digas a uno que encuentres ahí inconverso, Dios te ama, Dios te bendiga. Cuando veas a alguien ahí en la salida de la tienda pidiendo y tú le des, te estás dando guantazos al reino de las tinieblas. No vayas a agarrar a golpes a un incrédulo, porque así estás entregando tus armas al enemigo. Estás tirando tu fe. Pero cuando tú te portas bien, tú estás peleando. Cuando tú estás predicando la palabra de Dios, tú estás peleando. Cuando tú te acercas a la iglesia de Dios con un corazón, y déjeme decirle, la herramienta principal para adorar a Dios es un corazón contrito y humillado. Si no tienes ese instrumento, no hay adoración para Dios. Estás cantándole a la gente, te estás cantando a ti mismo, pero a Dios no le estás cantando, porque Dios recibe la alabanza del que tiene un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón dispuesto, un corazón de Dios. Amén. Entonces ahí está el reto, el comienzo. Ya, como decimos a veces, ya pasó, de ayer ya pasó. Lo único que tenemos derecho de recordarnos el de ayer es para recordar las victorias que tenemos en Dios. De dónde Él nos sacó, que no se te vaya a olvidar, de dónde Él te sacó, cómo viniste al evangelio atormentado, enojado, y Dios te dio la paz, el gozo, la felicidad, te va limpiando. Y para recordar pecados, no voltees a ver atrás, porque ni Dios se acuerda. Ya Dios lo lanzó al fondo de la mar. Ya nosotros lancemos eso ahí también. El bautismo es el símbolo de que muere el viejo hombre y nace el
nuevo ser espiritual y nace en el reino de Dios, ciudadano de Dios. Amén. Entonces, ahí está el comienzo. Cada uno de nosotros es un comienzo. Tomemos en serio la responsabilidad y prediquemos la palabra de Dios. Y hagamos el esfuerzo, porque esto se necesita esfuerzo. Por eso Dios dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Van a poner por obra todo lo que yo te mando hoy. Esfuércense, esfuércense, hagan una fuerza de más. ¿Amén? Aunque yo tenga pereza de venir al servicio, me debo de esforzar. Señor, quítame este sueño, quítame esta pereza. Debo de ir a adorarte. Carne, vámonos a adorar a Dios. Vámonos a adorar a Dios. Y vas a ver cómo vas a ver el cielo abierto para tu vida. Amén. Gloria a Jesús.